Bueno, mis hermanos, quiero compartir un tema con ustedes. Cantábamos ahorita esta última canción, el coro decía, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, ¿sí? Y la última parte decía, y reflejar al mundo tu amor, ¿no? Entonces quiero hablar un tema que de pronto no nos gusta mucho, de pronto no es muy agradable a nosotros. Y quiero comenzar con preguntándoles si ustedes han escuchado alguna vez estas frases. Ver la luz al final del túnel. ¿Qué significa esa frase? Tiene dos, yo he escuchado, tiene dos, ¿no? Cuando usted ve la luz, no vaya hacia la luz, devuélvase. Porque eso... Pero está la otra parte también, que ver la luz al final del túnel quiere decir, hay esperanza, está la salida, ¿sí? A esa oscuridad, a ese lugar. Y está la otra frase, no sé si la han escuchado, que después de la tormenta viene la calma. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa frase? Después de la tormenta viene la calma. Ajá. Muy bien, ¿cierto? Después de la tormenta viene la calma. Después de esa lucha, después de esa dificultad, después de ese problema, después que enfrentamos cierta situación, debemos pensar, aunque en ese momento ni por ahí, ¿cierto? Pero debemos pensar que después viene la calma. Después de la tormenta viene la calma. Bien, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes lo siguiente. Podemos aprender en medio de la prueba. Podemos aprender en medio de la prueba. Y yo digo que este es un tema que tal vez a nosotros no nos gusta, porque ¿quién diría, Señor, yo quiero ser más como tú, entonces envíame todas las pruebas que tú quieras para mostrar y reflejar al mundo tu amor? ¿Quién ora así? ¿Cuántas veces hemos orado así? No nos gusta. Nosotros como seres humanos, el dolor, dejémoslo ahí quietico, ¿sí? Y especialmente para esa clase de dolor, porque tenemos un dolor físico, tengo el dolor en mi espalda, voy a la farmacia y compro un naproxeno, compro una pastilla que me ayude. ¿Por qué? Porque no queremos el dolor, no queremos el dolor físico y mucho menos quisiéramos tener un dolor en el corazón, en el alma. Entonces por eso digo yo que es un tema que no es fácil. Pero ¿saben una cosa? Esto hace parte de la vida cristiana. Esto hace parte de cada ser humano. Si usted está vivo, va a enfrentar pruebas. Si usted está vivo, va a enfrentar dolor. Si usted está vivo, va a enfrentar situaciones que no van a ser agradables. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y en ninguna parte de la Biblia nosotros encontramos, en el mundo todo va a ser color de rosas para ti ahora que has conocido a Jesús. En ninguna parte. Y yo quiero que en esta mañana miremos 3 personajes o 3 eventos donde podemos ver que podemos aprender en medio de las pruebas. Y yo quiero que vayamos al libro de Job. Job capítulo 1, versículo 13 en adelante. Encontramos una historia que seguramente ya ustedes conocen, han leído, tal vez han escuchado ya alguna enseñanza, han hecho de pronto su devocional, su estudio bíblico allí. Pero quiero que en esta mañana nos enfoquemos, miremos a este personaje, a Job, y veamos que aún en medio de la prueba nosotros podemos aprender. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera. Si usted le ha dicho al Señor, quiero ser más como tú, entonces debemos prepararnos a ser como Él. Bien. Dice, comenzando el versículo que les dije, mis hermanos,
versículo 13 del capítulo 1 de Job, dice, y aconteció, Job capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13 en adelante. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando, vino un mensajero a Job, sí, y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Comienza la escena, una escena de terror, ¿sí? Una escena bastante difícil. Versículo 16, aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Paró la escena ahí. Versículo 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y escapé solamente yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Señor, te damos gracias esta mañana por darnos la oportunidad de mirar tu palabra juntos como iglesia y meditar un poco en lo que está escrito aquí, pero que es para nuestro beneficio y que es para nuestra vida cristiana. Guíanos en lo que vamos a hablar y que esto pueda ser llevado a nuestro corazón y que podamos vivir conforme a tu bendita voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces aquí tenemos nuestro primer personaje que queremos ver, Job. ¿Qué les parece esta historia? ¿Qué les parece este acontecimiento en la vida de este hombre? Un hombre que la Escritura nos dice que era un varón perfecto, un varón recto, temeroso de Dios, un varón apartado del mal. Hoy se diría, este es un hombre que debería vivir en prosperidad. Y como es así, ningún mal, ningún pecado, nada malo pudiera ocurrirle. Pero este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, mire lo que pasa. Una escena nada deseada para ninguno de nosotros. Y yo creo que ni para nuestro peor enemigo. Bueno, nosotros no deberíamos tener enemigos. Pero es algo que no se desea. Pero miremos lo que podemos sacar de la historia, de esta historia, de la vida de Job. Y es que lo primero que podemos ver en esta historia es que Dios siempre estará en control de la situación. Y ustedes conocen y saben esta historia. Job no lo sabía. Nosotros hoy sí lo sabemos. Dios estaba al control de esta situación por la cual Job empezó a enfrentar. Miren lo que dice el versículo 11 y versículo 12 de ese capítulo. Dios hablando con el enemigo, con Satanás. Pero extiende ahora tu mano y toca
todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dijo Satanás a Dios. Y vea lo que dice Dios. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y conocen la historia. ¿Saben? Lo interesante de esta historia es que no fue Satanás el que comenzó esta situación, sino que fue el mismo Dios. Satanás se presenta y el tema de Dios, el tema ese día de Dios con Satanás fue Job. Y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y luego entonces Satanás se le ocurre un plan. Y lo que vemos en el versículo 12 es que Dios le está diciendo a Satanás, he aquí todo está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Qué podemos ver nosotros allí? ¿Saben? Job no estaba solo. Job no estaba abandonado. Job no estaba desamparado. Job no estaba como barco a la deriva. Job no estaba siendo golpeado por el destino, por la mala suerte de ese día. Y no sé si eso ocurrió en un solo día o ocurrió en algún tiempo. Pero saben, Job no estaba solo. Dios estaba en control en ese momento. Ahora la pregunta para nosotros, que hemos enfrentado seguramente alguna situación difícil, tal vez alguna parecida a la que le ocurrió a Job, pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, solos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido abandonados, lejos de Dios? Como si Dios ese día se fue a atender a otra persona y me dejó a mí solo. No sé si ustedes han enfrentado eso, pero en mi vida, en estos 22, 23 años de creyente, han habido situaciones donde tal vez me he preguntado y donde tal vez he mirado a los lados y a dónde está Dios. Pero ¿saben? Lo que nosotros podemos ver en esta situación es que Job no estaba abandonado. Dios no lo había desamparado. Dios estaba en control de esta situación. Lo otro que podemos apreciar en esta historia es que Dios merece la adoración en medio del dolor. Dios merece la adoración aun cuando las cosas no están saliendo como yo esperaba. Versículo 20, miren lo que dice el versículo 20 del capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y comenzó a gritar desesperado y a maldecir. Dice, y adoró. Mis hermanos, no estamos hablando de, pudiéramos usar un término de hoy en día, masoquismo. Ustedes escucharon. Hemos leído lo que le pasó a este hombre. Todo lo que este hombre vivió, que no solamente fue su parte económica, sino un conjunto de cosas que tuvo que enfrentar. Y dice que este hombre dice que adoró. ¿Le dolió a Job lo que enfrentó? ¿Le dolió? Seguramente, mis hermanos. Estamos hablando de un hombre de carne y hueso, un hombre que dice que rasgó su manto en señal de dolor, en señal de esa angustia. Dice que rasuró su cabeza. Seguramente gritó, mis hermanos. Seguramente lloró amargamente por lo que había enfrentado. Pero ¿saben lo que hizo Job? Dice que él adoró. Job perdió su posición económica. Perdió su posición social. Ya no tenía nada.
ya no tenía nada. Y aparte de eso, si ustedes siguen el relato, van a encontrar que él entonces le cayó una enfermedad en su cuerpo. Perdió también su posición familiar. Ya no tenía los hijos, sus herederos. Pero nunca Job perdió su posición espiritual. Se mantuvo firme aún en medio del dolor, en medio de la prueba. Entonces, seguramente Job salió ese domingo del culto diciendo: Señor, quiero ser más como tú. Y llegó la prueba y vemos que Job se mantuvo en lo que le había cantado al Señor: quiero ser más como tú. Y ahí estaba Job firme. Dice, adoró al Señor. Lo otro que podemos resaltar de este hombre, lo encontramos en el versículo 22. Job mantuvo su integridad al mirar a Dios. Job capítulo 1, versículo 22, dice así: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y si vamos al capítulo 2, versículo 10, encontramos lo siguiente, dice 2:10, y él le dijo a su mujer: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mis hermanos, Job tenía todo el derecho. Job estaba en toda la libertad de gritar, de maldecir, de cuestionar a Dios. Job estaba en todo el derecho, como humano, como pecador, de airarse, de cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios, me permites esto? Luego, yo no soy un hombre íntegro, no soy un hombre que oro y hago sacrificio por mis hijos, por si alguno de ellos ha pecado contra ti, Dios, ¿y por qué me permites esto? Pero saben, este hombre, la Biblia claramente nos dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y cuando encuentro ese término, despropósito alguno, lo que podemos notar es que Job sí encontró un propósito con esto que vivió. Para usted y para mí, creo que sería difícil. Difícil cuando usted no solamente ha perdido su posición social, económica, sino también familiar. De seguir viendo a Dios como el soberano, como el todopoderoso, como el que tiene el control de todo, de mi vida y de lo que está pasando a mi alrededor. Pero esa es la realidad. Eso es lo que usted y yo podemos ver ahí cuando nos encontremos en medio de la prueba. Podemos recordar y podemos ver que Dios está en control. No importa cuál situación usted esté enfrentando hoy, mi hermano. ¿Qué situación usted esté viviendo hoy? Dios sigue en control. Y Job pudo ver esto. Y otro punto que podemos ver de la vida de Job es que Job pudo conocer a Dios más claramente. ¿Y saben dónde ocurrió eso? Pasando por la prueba, pasando por ese fuego, pasando por esa tormenta, metido en ese túnel. Job vio la luz al final del túnel. Y dice, yendo al último capítulo de Job, Job capítulo 42, usted conoce la historia, todo el desenlace que hubo, cómo Job después llegan sus amigos y cómo Job comienza a justificarse y a mostrar su integridad, a hacer ver su integridad a estos hombres. E incluso
cambia un poco el panorama y Job comienza a cuestionar a Dios. Pero miren lo que pasa, miren lo que ocurre en ese último capítulo, capítulo 42, versículo 1 al 5, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí está, mis hermanos, la lección. Ahí está lo que Job pudo aprender en medio de esta situación. Nada fácil para nosotros como seres humanos. Pero Job pudo mantener luego su visión, sus ojos en el Señor. ¿Y cuál fue el resultado final? Versículo 10 del capítulo 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Incluso también tuvo hijos e hijas. Podemos aprender en medio de la aflicción. El segundo escenario que quiero compartir con ustedes lo encontramos en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Y los invito a ir allí a este pasaje, a este capítulo. Daniel capítulo 3. Y lo que quiero que miremos aquí es los tres y la actitud ante la prueba. Daniel capítulo 3, versículo 11. Versículo 11 en adelante dice: y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué escenario tenemos aquí? También lo conocemos, ¿cierto? Estaban estos hombres cautivos en Babilonia, centro de la idolatría. Estaba este rey Nabucodonosor considerado el Dios. Y han hecho una estatua para que todos adoren esta estatua. Adoren a este rey que es el Dios. Y estos tres hombres judíos se mantuvieron firmes. ¿Y qué pasó? ¿Qué decía la ley? ¿Qué decía el decreto que habían sacado?
estos otros enemigos, estos hombres malos, ¿qué decía el decreto? Que el que no adorara la estatua iba a ser lanzado al horno de fuego. Mi hermano, llegó la prueba. Llegó la prueba para estos hombres. Y estos hombres, lo primero que vemos es que se mantuvieron firmes en medio de la prueba. ¿Cuál iba a ser el destino de ellos? La muerte. Una muerte segura, una muerte fija. Versículo 16, versículo 17, respondieron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos fácilmente podrían haberse rendido ante la presencia del rey. ¿Qué era lo que debían hacer? ¿Qué debían hacer para salvar su vida? Postrarse. ¿Cuánto costaba eso? ¿Cuánto costaba eso? Nada. No costaba nada. Ellos fácilmente, al escuchar la sentencia, al escuchar la prueba que iban a enfrentar, no tenían nada más que inclinarse ante un ídolo, que un ídolo, dice la palabra, que no es nada. Pero esos hombres no cedieron. Esos hombres se mantuvieron firmes a pesar de las consecuencias. No era fácil. Sus vidas estaban en peligro. Sus vidas estaban en riesgo. Considero que no es una prueba comparada a las pruebas que nosotros enfrentamos hoy. Pero cuán fácil es para nosotros tal vez rendirnos, dar nuestro brazo a torcer. Porque pensamos que en nuestra vida cristiana, si le estamos sirviendo al Señor, si estamos en la iglesia, si estamos orando todos los días, si estamos ofrendando, si estamos participando de la cena, si estamos discipulando, si tenemos participación en diferentes actividades, eso nos va a asegurar una vida libre, libre de pruebas, libre de aflicciones. Pero no es así. Sin embargo, esas pruebas que enfrentamos hoy no son nada comparadas a lo que enfrentaron estos tres hombres. Ellos se mantuvieron firmes. Pero algo más que podemos resaltar en la vida de estos hombres es que vieron que Dios es el soberano. Dios es el soberano. Volvemos al versículo 17 y 18. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, porque eran sus siervos, eran hombres que estaban comprometidos con el Señor. Dice: a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Amén. Porque Dios es soberano. Dios tiene el control. Dios puede salvarme, Dios puede ayudarme. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero saben, la soberanía de Dios no solamente está cuando me libra de las cosas que no quiero. La soberanía de Dios no solo está cuando yo no enfrento ningún dolor, porque entonces digo, Dios es soberano y me libró, me guardó, me cuidó en ese viaje, me ayudó con mi familia, me ayudó con mi aspecto económico. Y ahí decimos, Dios es soberano, Dios es bueno. Sino que ese Dios sigue siendo soberano aun cuando las cosas no salen como yo quiero o como yo pienso. Versículo 18, ellos dijeron: ¿y si no? ¿Y si no qué? ¿Y si no qué? Y si no nos libra del horno, dice, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco nos inclinaremos a la estatua que has levantado. Esos hombres vieron a su Dios, a ese Dios soberano, a ese Dios a quien como Job podían y tenían que adorar. Esos hombres se fueron por encima de lo que ellos podían vivir.
Dios es soberano. Y esto lo estaban viendo estos hombres. Usted y yo podemos ver a Dios como el soberano cuando estamos enfrentando y pasando por el dolor. Podemos decir, aun cuando estamos allí con esa situación, Dios es soberano. Ellos sabían que Dios podía librarlos. Ellos sabían también que si era su voluntad, los podía dejar. Lo otro que podemos ver en esta historia es que Dios está en medio de la prueba conmigo, contigo. En el capítulo 3, versículo 24, versículo 25, encontramos lo siguiente. Después que ellos fueron echados al horno de fuego, era tanto el deseo de ver morir a esos hombres que calentaron el horno aún más. Incluso los que los iban a meter al horno de fuego se quemaron porque había sido calentado más de lo normal. O sea que para estos hombres no había ninguna escapatoria. Para estos 3 hombres no había nada más que los pudiera librar. Versículo 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: sí, es verdad, oh rey, solo 3. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Mis hermanos, Dios es fiel. Dios no abandonó a estos 3 hombres. Dios no dejó solo a estos hombres que se convirtieran en unos chicharrones. Dios estaba en medio del fuego con ellos. Dios no los desamparó en ningún momento. ¿Saben? Dios nos ha dicho a nosotros que Él estará con nosotros todos los días. Dios ha dicho que Él morará en nosotros, que Él estará con nosotros siempre. Y cuando dice eso, quiere decir que si vamos al horno de fuego, Él va a estar en el horno de fuego. ¿Conocen la historia de los discípulos cuando iban en la barca y la barca comenzó a hundirse? Y ellos comenzaron a dar voces, a gritar y decir: nos morimos, nos ahogamos, nos hundimos. ¿Saben quién estaba en la barca también? El Señor Jesús. Si se hunde la barca, Jesús, te hundes con nosotros. Pero Jesús no dejó hundir la barca. Jesús no dejó que estos hombres se quemaran, porque Él llegó ahí. Él llegó ahí y guardó a estos hombres. Qué seguro se siente ese niño en los brazos de su papá, ¿cierto? Bueno, en otros casos, o sea, otros ejemplos, no, Josué no me colaboró, oiga. Pero hay una seguridad de ese niño en los brazos de su papá, bueno, de su mamá. Se siente seguro. ¿Cuánto más usted y yo que estamos
en los brazos de nuestro Dios. Dice Jesús que Él tiene a sus ovejas en su mano y que esa mano de Jesús está en la mano de su Padre. Así que usted y yo estamos seguros, bueno, estamos más que seguros, aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba. Dios está en medio. Y hay un resultado final, capítulo 3, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses y adorar a otro Dios que su Dios, y reflejar al mundo tu amor. Eso vio este rey por esa actitud, por esa manera, por esa vida entregada al Señor, por esa vida o esas vidas que aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, se mantuvieron firmes en el Señor. Y lo último que quiero compartir con ustedes, la tercera escena, el tercer escenario. Otros personajes los encontramos en Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Dos personajes encontramos aquí: a Pablo y a Silas. Comenzamos allí en el versículo 19 del capítulo 16. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo entre ellos y los magistrados. Rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, en el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Pero, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Lo primero que podemos ver aquí en esta historia es que ellos tuvieron que enfrentar el dolor en su propio cuerpo. Estos hombres fueron prendidos, fueron agarrados. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban predicando. Estaban hablando de las buenas nuevas. Estaban sirviendo al Señor. Entonces, si están sirviendo al Señor, si están predicando, si están evangelizando, si están discipulando, entonces todo va a ser de maravilla en tu vida. No fue así con Pablo y Silas. No fue así con estos dos hombres. Dice que los prendieron porque, pues bueno, se metieron en un problema, porque sacaron un espíritu malo que había, y los dueños de quienes estaban usando a esta persona ya no iban a recibir el dinero. Y dice que les rasgaron sus vestidos, rasgaron su ropa y les ordenaron azotarles con vara. No fue con una correa, ni siquiera fue con la correa del lado de la villa como esta mañana le iban a dar a un hermanito por ahí. Dice que fue con vara. Y no nos dice que fueron 39 azotes, que era lo acostumbrado cuando se azotaba con vara. Dice el versículo 23, dice: después de haberles azotado mucho. Después de haberles azotado mucho. Estos hombres, por estar predicando la palabra, ellos tuvieron que enfrentar el dolor en su cuerpo.
tuvo que doler. Tuvo que doler mucho. Yo me acuerdo cuando mi abuelita me disciplinaba, lo hacía con una varita, eran unos 3, 4 varazos, pero qué dolor, qué dolor. Y le quedaba uno el relieve en las piernas o en la espalda, ¿no? Y eran unos 4 varazos nomás. Ahora ustedes se imaginan que dice la palabra después de haberle azotado mucho. No estaban cómodos ahora. Lo que estaban viviendo era real, así como usted y yo hoy enfrentamos el dolor, vivimos el dolor, sufrimos el dolor, es real, pero lo que debemos tener en mente, lo que debemos tener claro es que usted y yo, aunque estemos en ese dolor, aunque estemos en esa situación difícil, debemos recordar que hay una luz al final del túnel. Debemos recordar que aunque la tormenta parezca eterna, va a llegar la calma. Y yo me imagino esos habitantes allá de San Andrés Islas y de las otras islas, cuando llegan esos huracanes, que me imagino que serán eternos para ellos. Pero después, aunque queda todo en destrucción, regresa la gente y comienza a construir, a reconstruir, porque llega la calma después de la tormenta. No sé cuánto de nosotros o cómo es la tormenta que usted y yo está viviendo hoy, que usted está viviendo, que yo estoy viviendo. No sé qué tan caliente está ese horno. No sé cuántos mensajeros habrán llegado a usted para darle noticias nada agradables. Pero saben, déjenme decirle que Dios está en control y Dios sigue mostrando su gracia y su amor para con nosotros. Lo otro que podemos ver aquí es que ellos alabaron a Dios a pesar del dolor que ellos tenían. Versículo 25 leímos, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, no, esto no es de humanos, pudiéramos decir nosotros. ¿Cómo en medio de este dolor, su cuerpo maltratado, golpeado? Aparte de eso dice que fueron asegurados sus pies en el cepo, ni siquiera se podían parar. Aparte de eso dice que fueron metidos en el calabozo de más adentro, donde no hay luz, donde seguramente humedad y todo esto. En esa cárcel dice que fueron puestos allá. Mi consejo, comiencen a gritar, comiencen a maldecir, comiencen a decir lo que se les venga a su mente, porque es que eso no es humano. Como tampoco pudiéramos decir que no es humano lo que estos hombres hicieron. Dice, orando a Dios, orando Pablo y Silas, luego dice, cantaban himnos a Dios. Estos hombres alabaron, adoraron a Dios a pesar del dolor que ellos tenían. La palabra nos dice que ellos oraron. ¿Qué le indica eso a usted? Comunión con el Señor. ¿Qué más? ¿Qué más le indica a usted eso? Dependencia. Dependencia. Buscaron a Dios. Buscaron al que podía ayudarlos. Buscaron a quien debían buscar. Ellos no fueron a otro lado. ¿A dónde vamos nosotros? ¿A dónde voy yo? Cuando soy golpeado por el destino, por la vida, ¿voy a Dios? ¿Oro a Dios? Mis hermanos, debemos nosotros estar seguros que a quien debemos o a donde debemos refugiarnos es ante Dios. Ante Dios. Dice que cantaban himnos a Dios. No es que ellos alababan y cantaban himnos a Dios porque no tenían dolor, sino que alababan a Dios porque a pesar del dolor, Él les daba refrigerio. Él les daba esperanza. Así como ese ciclista, cuando está en ese premio de montaña, cuando está en esa competencia, aunque ese premio de montaña, aunque subir esa cuesta es doloroso, ¿saben qué hace él? Se impulsa, porque sabe que va a recibir el premio, porque sabe que hay algo para él.
Y estos hombres sabían que Dios estaba allí y que Dios los iba a ayudar. Y por último, lo que vemos con estos hombres es que ellos mostraron a otros lo que Dios hace en medio del dolor. Ellos mostraron a otros lo que Dios hace en medio del dolor, porque mientras oraban y cantaban himnos al Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 25? Y los presos los oían. Los presos los oían. Y cantamos esta mañana: y reflejar al mundo tu amor. Usted y yo podemos reflejar al mundo el amor de Dios, no solamente amándonos los unos a los otros. Dijo el Señor Jesús, eso hace el hombre natural. Cualquier persona hace eso. Amar a tu prójimo, amar al que te cae bien, ¿no? Pero amar a tu enemigo, eso ya es diferente. Y dice que ellos mostraron a otros lo que había ocurrido. El amor, lo que Dios podía hacer en la vida de ellos. Podemos alabar a Dios nosotros como iglesia. Juntos lo podemos hacer aquí. Y la pregunta, ¿qué ven los de afuera cuando yo enfrento el dolor, la desesperanza, la desilusión, la enfermedad? ¿Cómo lo ven? ¿Ven a Dios? ¿Ven reflejado en mí ese amor, esa soberanía, ese cuidado de Dios? Mis hermanos, Dios obra en medio del dolor. Y podemos aprender en medio del dolor. En alguna ocasión una hermana me dijo, cuando murió mi mamá, hace ya 12, 13 años, y esa hermana me dijo, ¿qué cosa buena pudo usted ver? ¿O qué cosa buena pudo usted sacar con la muerte de su mamá? Que hayan matado a su mamá. ¿Qué bueno pudo ver usted? ¿Y saben? Yo le dije, sí pude ver algo bueno. Porque el día del funeral de mi mamá, pude agarrar mi Biblia y allí en el cementerio, con más de 50 personas, pude compartir el Evangelio a esas personas. Que yo estoy seguro, en un escenario normal, no lo hubiera hecho. Pero Dios me dio la oportunidad, con el corazón dolido, hablar de su palabra en medio del dolor. Mis hermanos, nuestras vidas, como dice la palabra, son cartas abiertas. Y usted y yo debemos recordar esto, que Dios sigue obrando, no importa lo que usted y yo enfrentemos. Y un resultado final, allí en Hechos capítulo 16, versículo 34, dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Y saben de quién se está hablando ahí? Del carcelero. ¿Y quién creyó? El carcelero y su casa, su familia. ¿Por cuál evento? Por la garrotera que le dieron a Pablo y a Silas. Pero no solo eso, sino porque Dios, que es soberano, obró en este evento para que solo Él, solo Dios, fuera glorificado. Así que su vida y mi vida están aquí para glorificar a Dios. Y su vida y mi vida van a ser seguramente muchas veces o metidas en el horno o metidas en el calabozo de más adentro. Pero mis hermanos, Dios es soberano, quiere enseñarnos y quiere mostrarse a otros. Querido Señor, te damos muchas gracias esta tarde por tu palabra y la verdad que tenemos
en nuestras manos. Y la esperanza que tenemos en ti, que seremos guardados, que seremos guiados, que seremos enseñados, que seremos cuidados por ti, a pesar del dolor, a pesar de la prueba, a pesar de lo fuerte que sea lo que estemos viviendo hoy, en lo económico, en lo físico, en lo familiar, en lo social, en fin, Señor, aún ahí tú estás, en medio de todo esto tú estás. Y gracias por estos hombres que tú usaste para mostrarte a otros y para mostrar tu obra. Te bendecimos, Señor, y ayúdanos a que nosotros hoy podamos reflejar al mundo tu amor. Sin importar lo que vivamos, podamos reflejar al mundo tu amor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.